Bienvenidos, muy buenos días a todos. Por primera vez pongo mi cámara. Es un honor para mí presentarles al ingeniero Eduardo Rocha, presidente internacional de ICREA, quien da las palabras iniciales a este seminario web, a este webinar, que es nuestra primera edición de 2021 en este formato. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días. Pues buenos días a todos, qué gusto, qué placer tener la oportunidad en este 2021 de estar aquí acompañados con pues una bola de personalidades y especialmente en este caso está Carolina con nosotros y desde luego Hugo, que se ha encargado de promover este evento en una forma muy intensa. Yo quiero platicarles eh, un poquito de lo que tenemos para lo que hemos tenido en años anteriores y en este año 2020 que acaba de terminar. Les quiero platicar todo lo que ha sucedido y ya después entramos al 2021 en donde vamos a ver todos estos retos. Eh, Desde luego, pues primero que nada, debo felicitarlos a todos por este nuevo año. Los que han sobrevivido, pues bendito sea Dios que han sobrevivido. Los que todavía tienen chamba, bendito sea Dios que todavía tienen chamba. Pero realmente espero que reciban de Dios todas las bendiciones de salud, amor, abundancia y éxito para este nuevo año. El año 2020 fue un año de medición de nuestra capacidad de adaptación. Realmente fue una sorpresa para todos nosotros este asunto de la pandemia. Y lo que yo tenía previsto que iba a suceder dentro de 20 años está sucediendo pues desde el año pasado para acá, y en vez de 20 años, toda la dinámica de crecimiento tecnológico se redujo en 10 años en un año. Y esto fue por la pandemia que nos obligó a comunicarnos, a trabajar de diferente manera. Indudablemente que fue un año de retos, fue un año de inspiración e introspección. Y sin embargo, fue una gran oportunidad. Ya les he dicho yo en otras ocasiones que los problemas son oportunidades vestidas en ropa de trabajo y siempre entran por la puerta trasera. Pues así ha sido. A esta oportunidad, con creatividad e inteligencia, le llaman suerte. Pues bien, tenemos suerte. Este 2020 hemos aprovechado para perfeccionar muchas cosas dentro del ICREA. Hemos perfeccionado el curso de gobernabilidad, haciéndolo totalmente actual, atractivo, dinámico, excelente. Hemos perfeccionado la metodología de certificación para gobernabilidad, que ahora le vamos a llamar el sello azul. Y tenemos el sello rojo también, que tuvimos una dinámica interesantísima este año 2020, en donde varias empresas obtuvieron el sello rojo, que se refiere a la revisión de cumplimiento normativo de los proyectos antes de construirse. Y por otro lado tenemos el sello verde que es el sello de sustentabilidad. Hemos revisado la norma con una dinámica totalmente diferente. Hacíamos nosotros unas reuniones en otro país en donde nos sentábamos durante 3 días y nos dedicamos a trabajar intensamente para ajustar esto. Ahora nos tomamos varios meses revisando artículo por artículo, teniendo sesiones casi diario,
pero todo en home office. Así es que logramos tener una dinámica muy perfeccionada de la norma, esta edición del 2021 que deberá estar liberada para febrero. Eh, eh, ha sido un éxito porque se perfeccionó en muchos detallitos que estaban ahí medio sueltos. Y dentro de todo eso, bueno, pues se incorporaron conceptos que ya tenían que complementarse, como es el tema de las baterías de litio, como es el tema de los data centers, estos pequeños, ay, se me fue ahorita el nombre, los de borde, los data centers de borde. Hemos creado un vínculo muy espectacular entre los asociados por la dinámica que se tuvo que dar. Así es que estamos en una forma muy exitosa de trabajo. Hemos hecho un software que le llamamos Audit y Crea, dedicado a las auditorías de infraestructura, que permite definitivamente la excelencia en todo el procedimiento para lograr la excelencia de los data centers. Así es que este año de pandemia ha sido para nosotros todo un tema de éxito porque hemos logrado crecer, crecer y crecer. Nos hemos convertido para este 2021 en la autoridad global de certificación de data centers con mejor reconocimiento por el valor agregado que aportamos a los data centers. Somos el ejemplo que otras organizaciones similares copian nuestros métodos, copian nuestros procedimientos, copian nuestras iniciativas y obviamente pues copiar no siempre te lleva al mismo éxito. Somos los creadores de todo este éxito y indudablemente tenemos la mejor de las dinámicas. Pues dicho todo lo anterior, bienvenidos a Licrea. Me da mucho gusto que este año podamos fortalecernos con las nuevas expectativas. Y bueno, por aquí nos acompaña Carolina Cortés, que ha sido un estandarte de Licrea impresionante y que hoy formalmente la quiero presentar a todos ustedes como nuestra nueva directora comercial de Licrea. Ha sido directora en Sudamérica, ahora la tenemos como una directora para todo lo que es las Américas y el mundo en general, ¿no? Entonces, como directora, ella pues tendrá al rato un momento para platicar con ustedes y de momento, todo ese estudio estadístico que Hugo hizo, pues lo va a compartir con ustedes y yo les agradezco mucho estos minutos. Un abrazo a todos, un fuerte reconocimiento y gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Y pues muchas gracias por las palabras. Justo nosotros hacemos una muy buena familia, todos los que conformamos Icrea. Y por eso mismo, pues quiero presentarles lo que hemos visto dentro de esta encuesta que hicimos sobre los retos que enfrenta la industria de centros de datos en América Latina. Para ello, pues Carolina va a estar acompañándome en la presentación de estos resultados, en los cuales pues también vamos a tratar de que las preguntas y respuestas que tenga la audiencia sean respondidas al momento, sino también al finalizar vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para por si algún tema no quedó muy claro. Nuestra agenda se compone de la siguiente manera. Vamos a ver la metodología, cómo estuvo compuesta esta encuesta, cuáles fueron los hallazgos principales que encontramos dentro de ella. Vamos a enfocarnos en tres cuestiones relevantes: México, Colombia y el resto de la región. Y finalmente vamos a dar una serie de conclusiones
o perspectivas que existen dentro de esta encuesta. Al finalizar, pues sí, queda abierta el tema de preguntas y respuestas que pueden poner a través del botón de Q&A o bien levantar la mano para que les demos la participación. Pues bueno, me gustaría comenzar con cómo fue conformada la metodología. Como bien lo dijo el ingeniero Rocha al principio, en los últimos meses del 2020, la revisión de las normas nos permitió acercarnos a todos aquellos miembros de la comunidad ICREA que estaban participando dentro de toda la comunidad. Para ello, estuvimos haciendo una serie de preguntas que fueron 23, para ser exactos, donde buscamos establecer de qué manera se estaba participando dentro de la industria. Es decir, si eran de colocation, si eran sitios de colocation, de hosting, eran integradores, eran propietarios de centros de datos y cuáles eran sus perspectivas hacia 2021, ya que, como bien lo mencionó el ingeniero, tenemos un tema con el tema de la COVID. También nos enfocamos al enfoque del talento humano. Sabemos que esta industria necesita personal calificado y por ello el ICREA es una de las organizaciones que buscan la promoción y la excelencia del talento humano dentro de esta industria. Obviamente tocamos el tema de COVID para saber de qué manera las organizaciones se adaptaron a esta circunstancia. También un tema de inversiones, cómo estaban formalizadas las inversiones en la industria y también un poco de identificar las posibles tendencias que existen dentro de la comunidad y lo que están viendo todos aquellos actores que dentro de esta organización. El periodo de entrevistas fue durante el mes de noviembre, como les decía, y pues bueno, Carolina, no sé si gustes agregar algo más. Sí, a todos quiero darles las gracias por estar hoy el día reunidos, a la familia ICREA, a Eduardo Rocha por esta oportunidad y pues bueno, más adelante les contaré pues cuáles son nuestros planes comerciales en ICREA y cómo ustedes hacen parte de ellos. Referente a esta, digamos que encuesta que se realizó donde muchas personas participaron, lo que queremos es darles a ustedes como miembros pues socios de ICREA una información real de qué está pasando en Latinoamérica y qué puede llegar a suceder. Estos datos nos dan una tranquilidad y esperanza en momentos como los de COVID, porque independientemente, y como lo dijo el jefe, Eduardo, es que la situación es difícil, lo que trae son oportunidades. Y el 2020, aunque aprendimos muchas cosas y para algunos no fue tan fácil, lo que nos hizo fue mejores personas. Y pues como familia es lo que queremos hacerles ver el día de hoy. Listo, Guito, continúa. Perfecto. Hallazgos principales, pues bien, principalmente vamos a hablar sobre cómo está denominado nuestro universo. El 63% de todas las personas encuestadas son de la República Mexicana. Sin embargo, pues encontramos que mucha gente de Colombia, un 18% que conforma los dos principales mercados donde ICREA está participando y tiene participación, son los más activos. Sin embargo, pues vemos en regiones como Perú, Argentina, Estados Unidos y Bolivia, que el fortalecimiento de la norma ha permitido que cada vez más profesionales de la industria de centros de datos lleguen a participar dentro de ICREA. También nos enfocamos a conocer cómo estaba enfocada estas organizaciones. Por un lado, tenemos que, si bien son organizaciones pequeñas, de 10 a 15 personas, elementos, son las más certificadas dentro de la industria. Es decir, de estas organizaciones, casi el 90-95% tienen una certificación ICREA
y tienen personal, talento humano certificado en centros de datos, ya sea por algún fabricante o alguna otra certificación. Y también, algo importante, como bien mencionaba el ingeniero al inicio, si tenemos trabajo, resulta que lo que podemos identificar es que las organizaciones están completamente enfocadas a buscar más talento dentro especializado de centros de datos en los próximos 3 a 6 meses, considerando que considerando que este número de organizaciones están enfocadas en noviembre, nosotros preveemos que estas contrataciones sucederán entre los meses de febrero en adelante. Ahora bien, me gustaría antes de darle otro apunte a estos hallazgos que pudieran participar en nuestra encuesta. Carolina. Bueno, yo quiero comentar referente a lo anterior que Hugo pudo evidenciar en estas encuestas, es que ICREA, aunque nació en México y nos nombran como la norma latinoamericana, ha hecho esfuerzos como muy importantes para que la norma primero esté en inglés, entonces podamos tener participación activa en Canadá y en Estados Unidos. Y pues esto comienza con un sueño hecho realidad para mí, ¿sí? Que es hacer que la norma ICREA sea la norma que reglamente en todos los países los temas de infraestructura. Como ente internacional sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo de infraestructura, nuestro meta principal es hacer que se desarrolle tecnología de infraestructura en cada país, ¿sí? Comenzó un sueño en México, después siguió Colombia y hemos venido creciendo de una manera que yo de verdad primero le agradezco a Dios, a la familia ICREA y a todos los que hoy hacen parte de esta familia, porque sí se puede. Realmente, como el jefe hablaba al principio, esta pandemia nos trajo una transformación digital que debería haberse dado en 10 años, pero cuando nos damos cuenta que en un momento tan difícil nuestra norma es el baluarte para poder generar esa transformación digital y que hoy tenemos la norma en inglés y además participación de empresas como Hostdine, GlobeNet que tienen y la tienen en cuenta en inglés y nosotros podemos llevar tecnología desde Latinoamérica hacia el mundo. Alguna vez yo decía, se habla en español, ¿sí? Y obviamente nos catalogaban como, ay, sí, es la norma mexicana. No, esta es una norma internacional que hoy puedo decir, después de 7 años de esta linda oportunidad, de que lo logramos y vamos a seguir lográndolo juntos porque ya estamos en Estados Unidos y en Canadá como norma que reglamenta los data centers y la tienen en cuenta para el diseño, la construcción, también con el tema del sello de gobernabilidad, que es el sello azul, donde realmente llegamos a la conclusión de que podemos tener infraestructuras muy grandes, ¿sí? Pero si no tenemos al personal o las formas de operarlo correctamente, no vamos a poder tener un data center en línea, ¿sí? Y ahí vamos a lo que es ICREA, una familia, donde ustedes como profesionales, nosotros como profesionales, sin acepción de profesión, de cargos, de sueños, pueden hacer parte, ¿sí? Ayer hablaba con un médico de la clínica en Banaco y me gusta contar esto porque ellos están, digamos que hicieron todo su proceso de sello rojo con nosotros ya hace como 4 años para verificar el diseño y él me decía, Caro, con el tema del COVID, los médicos tenemos que saber de tecnología porque pues muchas veces no vamos a poder contarles a nuestros familiares o a los familiares de nuestro paciente en qué están porque no pueden entrar o ahora tienen que hacer todo el proceso de cirugías, bueno, citas médicas de una manera virtual. Esto nos lleva a que esto, que era un mundo de solo ingenieros, donde era el cuarto del de sistemas, es quien mueve el mundo. Y ustedes como socios, como personas interesadas, hacen parte de nuestra familia. Entonces, al ver la primera diapositiva donde Hugo decía que teníamos participación en Estados Unidos y en Canadá, les puedo decir que cada día es más grande y que esta norma que se escribió en español va a estar en todos los idiomas y eso no es un futuro muy lejano. Perfecto, Carolina. Ya pude por fin con el tema de la encuesta, la pueden responder en nuestro, se lanzó.
La idea es que hagamos una interacción, ¿sí, Hugo? Entonces, el tema es que Hugo les está enviando en este momento en línea algunas preguntas que queremos que ustedes nos ayuden a contestar y de esta forma les podemos ir contando cuáles son los hallazgos de nuestras encuestas y de este estudio. Claro, después de un minuto voy a detener la encuesta y voy a mostrar los resultados. ¿Por qué es importante esta pregunta que se deriva a si su organización cuenta con planes de continuidad? Ya que ICREA se enfoca muchísimo al tema de la disponibilidad de la información, pues obviamente contar con un plan de disponibilidad, de continuidad, nos va a ayudar a entender la manera en la que están funcionando nuestros centros de datos. Y esto tiene que ver muchísimo con nuestras preguntas dentro del estudio de retos. Es decir, nosotros encontramos que más de la mitad de las organizaciones encuestadas, casi un 58%, no contaban con un plan de continuidad antes de la pandemia. Esto es importante. Nosotros debemos de habilitar programas de este tipo para poder evitar que nuestra información y nuestra disponibilidad de servicio caiga. Y esto no nos los va a negar el ingeniero Rocha. Tenemos que anticiparnos ante este tipo de situaciones de contingencia. Hay algo que yo quiero apuntar ahí y es Ujú. el tema de que ICREA no va solamente a los facilities, o sea, a lo que existe dentro del data center, a la infraestructura, sino a las personas. ¿Sí? Es claro que la mayoría de los off time de los data centers son por errores humanos. Entonces, estos planes de continuidad van desde planes de gobierno hasta plan de ordenamiento territorial, hasta lo más mínimo que es quien limpia el data center. ¿Sí? Entonces, si crea como una solución holística, va hasta esos procesos, ¿sí? Y pues por eso este tema de tener planes de continuidad cada día va a ser más fuerte, porque así yo tenga una muy buena infraestructura, si quien está dentro del data center no la sabe operar, pues vamos a tener data center fuera de línea y pues esto es lo que nos permite en este momento hacer negocios, comunicarnos, estudiar, bueno, hasta comer. ¿Sí? Entonces, por esta razón, para ICREA es importante darle un muy buen lugar al sello azul, que hoy el día el jefe nos contó que ya vamos con toda con él, y pues lo que hacemos con ese sello es garantizar que este plan de continuidad se dé. Por supuesto. Y uno de esos puntos principales es el protocolo de hombre clave. Es decir, una persona que conoce la operación del centro de datos de pie, de piso a techo, y toda la información, con la cual este tipo de personas fungen como un gerente dentro de la infraestructura que permite tener una disponibilidad del data center. Sin embargo, cuando el protocolo de hombre clave al que nos referimos es cuando esta persona específica tiende a fallar por alguna enfermedad, por algún problema, ¿cómo va a responder la información? ¿Cómo va a responder la organización? Por eso es que es algo preocupante, en cierta manera, ya que como pueden observar, del 60%, casi el 60% de las organizaciones que respondieron esta encuesta, pues mencionaron que no tenían un protocolo de hombre clave. Eso es algo preocupante, pero también algo que nos permite a nosotros conocer que debemos de estar capacitados para poder responder a las mejores necesidades de nuestra organización, de nuestra industria. Huguito, yo quiero que aclares un poco más el tema de hombre clave. ¿Se refiere a una persona en específico que conoce toda la organización y la operación del data center? ¿Es eso? Exactamente. Ok, y eso en temas de operación, ¿sí? En la encuesta que tú hiciste lo que revela es que sí existe un hombre clave o definitivamente no existe ese líder que lo maneje. No existe el protocolo como tal. Existe la persona, el hombre clave. Sin embargo, no existe un protocolo
que deba de seguir después de que esa persona deje de operar para la organización. Ok, querido jefe, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú qué opinas del tema del hombre clave? ¿Sí? ¿Cómo debería ser que una persona sea quien lidere el proceso de operación o que todos los que actúan dentro del proceso de operación tengan el conocimiento? Definitivamente el conocimiento se tiene que dispersar porque no puede ser que una organización dependa de una sola cabeza. La persona, el hombre clave, eh, debe tener la habilidad para poder delegar las diferentes funciones, aunque no sean en otro hombre clave, sino en muchas otras personas, de tal forma que si se enferma, se incapacita, se muere, o simplemente se le presenta otra oportunidad mejor y se va de la organización no se ve afectada. Ese es un espíritu profesional como debería de ser. Entonces, eh, hay, para todo eso, hay en la parte de gobernabilidad, hay métodos y procedimientos claramente establecidos para evitar eso. Y es un problema no nada más desde el punto de vista del CIO, el CTO. El tema es a veces en cosas tan pequeñas como el encargado de mantenimiento. Se va el encargado de mantenimiento y es el que sabía que todos los días había que darle un martillazo a esta puerta para que funcione todo. Entonces, se convierte en una persona clave para la correcta operación del data center. Personas tan sencillas como personal tan simple como es el personal de mantenimiento, como tan complejas como sería un CTO, un CIO, qué sé yo. Entonces, desde luego que la mejor de las formas para poder tener eh, la dinámica del hombre clave es una capacitación continua. Es una capacitación continua a todos los niveles. Gracias, Correcto. jefe. Gracias, ingeniero. Bueno, pasando de esto, me gustaría enfocarnos a las regiones. En México, contabilizamos 20 empresas dedicadas a la industria de centros de datos que respondieron a esta encuesta, cabe aclarar. De estas 20 empresas, 17 van a buscar contratar personal en los próximos 12 meses. Es decir, tenemos un área de oportunidad, todos los que participamos dentro de esta industria, en certificarnos en alguna en alguna de las variadas certificaciones que existen. Cabe resaltar que el 13% de estas empresas cuentan con certificaciones y CREA. Es decir, bueno, el 13% del talento que existe dentro de estas empresas está certificado por ICREA, principalmente como Certified Computer Room Designer. De este universo en México, es importante conocer que 13 empresas desconocían o no contaban con un plan de continuidad ante el COVID. Esto es importante porque, como lo vimos anteriormente, si no tenemos un plan de continuidad, pues no vamos a saber cómo responder a futuro. Y a final de cuentas, la encuesta que ustedes resolvieron hace unos segundos nos daba un plan, una visualización. Más del 80% de los que respondieron en esta encuesta respondían que ya contaban con un plan de continuidad. Esto es importante porque contrasta muchísimo con lo que estábamos observando dentro de esta encuesta. La encuesta de retos, a final de cuentas, terminaba por ofrecernos un panorama de lo que estaba sucediendo previo a la pandemia. La pregunta estaba muy enfocada hacia cómo estábamos respondiendo ante la pandemia. Y por lo que se infería es que las empresas no estaban considerando este asunto del plan de continuidad con un tema como el COVID. Acá, Finalmente,
Quisiera finalmente, decir algo. sí, sí, Carolina. México es un país líder en infraestructura de data center, ¿sí? Y pues para mí cuando estábamos haciendo la encuesta con Hugo era un poco sorpresivo darme cuenta de que no había realmente un plan de continuidad para extremos casos como los que hemos tenido que vivir. Y entendí algo. Y vuelvo a las palabras de Eduardo, del jefe cuando inició, y es que ninguno estábamos preparados para vivir una crisis mundial, pero esta crisis fue una oportunidad. ¿Para qué? Para que se diera respuesta a lo que realmente se necesitaba, ¿sí? Y es que podamos tener planes ordenados donde no es solo una persona la que tiene el liderazgo de la operación. Y pues específicamente en México debo contarles que hay, digamos que una muy buena noticia, y es que se está realizando mega data center, indiferente de los micro data center, y todas las empresas, desde una panadería, tiene conciencia de que debe tener un área de misión crítica. Entonces eso nos lleva a un desarrollo a que México siga liderando la infraestructura de data centers en el mundo, ¿sí? Entonces cuando alguien me dice, ay, es que es la norma mexicana, entonces yo debo decirles orgullosamente colombiana, mexicana y muy latina, y se habla en español, porque definitivamente sí, es en México donde intentan realizarle en vanguardia todas las nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces podemos hablar de cogeneración, inicia en México, podemos hablar de data centers containers, inicia en México, micro data center, inicia en México y se esparce en el mundo. Entonces, digamos que para darle no solamente un lugar a los profesionales mexicanos, sino al desarrollo de tecnología, y porque de alguna manera ICREA sigue desarrollándose desde México, porque ellos van a la vanguardia como país de lo que los demás no hemos podido hacer, o sea, y si lo hacemos, no es de la misma forma. Entonces, pues en este momento en México se están liderando 3 grandes mega data center que pues algunos de ustedes ya los conocerán, y eso significa que siguen invirtiendo en lo que nos lidera en el mundo, que son las comunicaciones. Por supuesto, por supuesto. Y de hecho, una de las partes importantes, como menciona Carolina, y, hago el match. Muchas empresas de las que contestaron esta encuesta señalan que los microdata center van a ser el futuro. Pero ojo, este futuro no es inmediato, va a ser en los próximos 3 a 10 años, como van a ver en los siguientes slides. Vamos a darle un poquito más de rapidez. El impacto del COVID en México. Lo que encontramos fue que a las empresas se les dificultó muchísimo el tema de la falta de capacitación para el personal en el trabajo remoto, y otro punto importante es el bajo ancho de banda. Entre todas estas posibilidades del impacto que tuvo el COVID, tanto la capacitación como el trabajo remoto implicaron una gran dificultad para que las empresas mexicanas de centros de datos pudieran adaptarse rápidamente ante los impactos del COVID. Por otro lado, en el tema de tendencias, se les presentaron algunas de las tendencias que nosotros visualizamos a los próximos 10 años, y entre ellas, pues obviamente está en los microdata centers, las energías renovables dentro del data center, los centros de datos de inmersión, los centros de datos edge, la cogeneración o la hiperescala. Para todo ello, como bien lo mencionamos al finalizar la diapositiva anterior, la tendencia principal es el microdata center, pero también hay un punto importante. Las energías renovables para el data center están siendo ya visualizadas por nuestros compañeros de la comunidad como una tendencia que debemos estar adoptando en los próximos años. Ahora le voy a pasar la batuta a Carolina para que nos pueda explicar qué es lo que ve ella desde Colombia. Dentro de la encuesta que realizamos,
evidenciamos 6 o contabilizamos 6 empresas en Colombia para este estudio, que fueron las que decidieron hacer parte de él, ¿sí? 4 organizaciones cuentan con talento certificado y CREA, y de esas, pues digamos, 4 organizaciones, la mayoría, y más o menos el 13%, o no más o menos, exactamente el 13% están certificados como diseñadores de data center. Dentro de sus expectativas, saber cómo y qué debían hacer para tener el proceso de operación, ¿sí? De esas 6 empresas que participaron en esta encuesta, 4 contaban con un plan de continuidad. Aquí debo decir que ICREA, ¿sí? Como parte de su proceso de expansión, se preocupa por llegar al gobierno, ¿sí? Entonces no puede ser simplemente que tengamos características como empresas privadas, sino que contemos con planes de gobierno para dar planes de continuidad. Por eso, desde Colombia se lideró un proceso que se llama Misión MINTIC y Visión TIC 2020-2021, donde lo que queremos es tener personal capacitado desde pregrado, sí, hasta profesionales en infraestructura de data center. La tendencia principal, obviamente, porque todas las empresas, desde la más pequeñita, como les digo, desde una panadería, Tostado, que ustedes lo conocen, algunos de los que están acá, que es una panadería, una cadena de panaderías, decidió adoptar la norma ICREA como la base de diseño para su área de misión crítica. Y uno diría, bueno, ¿cuánto debe ser un micro data center? 20 metros, 40 metros. Yo les diría que lo que va a estar sucediendo es que en cada casa vamos a tener que tener un área de misión crítica si vamos a trabajar desde ella. Entonces, ciudades inteligentes, y desde Colombia y con todo el proceso que ICREA hace en todos los gobiernos, porque como ente internacional que promueve infraestructura, obvio, queremos que se certifiquen, pero desarrollar tecnología desde toda la comunidad. Si yo desde la academia, como lo hacemos con Misión TIC, les doy conocimiento a los estudiantes de qué se necesita para diseñar, operar, construir un data center, pues vamos a tener no solamente un desarrollo de tecnología como se debe dar, sino personal realmente capacitado. En Colombia específicamente puedo decirles que todos los data centers que vendan hosting, colocation, comunicaciones, cloud, bueno, todo el tema, utilizan la norma ICREA como parte de su diseño. Y esto debería darse en todos los gobiernos, y es lo que estamos replicando en los demás países, incluyendo Estados Unidos. Comenzamos por el estado de Florida. ¿Para qué? Para que de alguna manera sí se desarrolle tecnología. Esto es la verdad. Listo, Guito, puedes seguir. Gracias, Carolina. De hecho, fuera de la región de México y Colombia, pues nos enfocamos a las empresas que respondieron ante nuestro cuestionamiento. Entre ellas identificamos organizaciones en Estados Unidos, Argentina, Perú y Bolivia. Todas ellas igual representan, tienen algo similar. El 13% del talento humano que existe dentro de las organizaciones de data center están certificados por ICREA. Eso es importante. Encontramos esta visión donde este 13% permanece en toda la región de las Américas. 5 de estas organizaciones que fueron entrevistadas van a contratar talento, y en contraste con lo que sucede en Colombia, estas empresas en Estados Unidos, Argentina, Perú y Bolivia también no contaban con un plan de continuidad en un alto margen. Es decir, la mayoría de estas organizaciones no presenta, al igual que en México, no presentaban con un plan de continuidad, lo que las hace vulnerables. Pero, hay algo pues, dime. que Adelante. quiero apuntar, que es el tema de Argentina. Digamos que todos conocemos que Argentina ha sido un país políticamente y socialmente afectado, económicamente afectado, y es uno de los países que ha tenido más desarrollo en tecnología de infraestructura, de data center y de comunicaciones. Yo me preguntaba por qué, entonces me tomé la tarea de hablar con algunos sitios de comunicaciones y de empresas que venden servicios en Argentina, y me decía lo siguiente: entre más personas no tengan que hacer, pues más se van a conectar, ¿ya? Y van a tratar de traer comunicaciones en su casa.
Sí, entonces vuelvo al mismo tema. Lo que sucedió con el COVID en los países donde diríamos que no hay desarrollo de tecnología es todo lo contrario. Es que quisieron estar más conectados y hay oportunidad donde nadie la ve. ¿Sí? Entonces, para mí Argentina fue algo pues atípico que quería contarles porque al conocer cómo fue el desarrollo y mucho más tendencias de tecnología en un país donde supuestamente no hay dinero, ¿sí? Entonces eso nos lleva a entender que como profesionales de infraestructura de data center tenemos campo y lugar en cualquier lugar del mundo. Exactamente. Y a diferencia de México y Colombia, la tendencia principal que demostraron esta región, pues están enfocados más en las energías renovables. Y esto es importante. Y pues bueno, como nos comentaba Carolina, ICREA está haciendo un push muy importante, está impulsando muchísimo el tema de inmiscuir la norma ICREA dentro de la política. Pero a este efecto, pues quiero referirme específicamente a 5 preguntas que hicimos sobre la geopolítica que existe para nuestra industria. Es decir, primeramente me voy a enfocar al cuadrante superior izquierdo. La política interna de mi país afecta las inversiones de mi empresa. Observamos durante 2020 que el mundo en su mayoría, Estados Unidos, México, sufrían de cierta manera tendencias políticas que estaban afectando los negocios. En este caso, pues decidimos saber si este tipo de políticas podían intervenir en las inversiones que ofrecen estas empresas. Sin embargo, lo que podemos encontrar es que la política interna no varía, si funciona, no funciona, es un punto medio. De hecho, podríamos asegurar que la política interna del país afecta en un casi 50% a las inversiones, en contraste con las políticas exteriores del país, ya que observamos que la mayoría consideran que la política exterior de una región afecta positivamente a las organizaciones, es decir, podemos exportar servicios hacia otras regiones. Como lo pueden observar, la posición es neutral, pero observamos que el totalmente de acuerdo y el de acuerdo representan casi más de la tercera parte de nuestro gráfica de pie. Por otro lado, la política de otros países hacia mi país impactará negativamente a las inversiones, y esto es algo muy interesante. Durante 2020, donde vivimos la encuesta, las elecciones de Estados Unidos, con este tema de Donald Trump, buscamos saber si esto afectaba negativamente a las inversiones de nuestra región. Y resultó interesante que las personas no estaban totalmente, las organizaciones no estaban totalmente seguras que otros países podían intervenir e impactar negativamente en las inversiones. Sin embargo, da un contraste con el apoyo por parte de otras naciones para poder expandir las organizaciones de data center. Es decir, hay un tema importante y es que cada política de gobierno tuvo que ser cambiada y también sus inversiones, ¿sí? Porque pues en varios países había ya rubros destinados para generar mega data centers desde gobierno y tuvieron que ser utilizados para el tema clínico, para hacer hospitales, para generar profesionales, ¿sí? Y obviamente en el transcurso de esta encuesta la hicimos en noviembre, pues no había o no tiene la claridad digamos que como norma y como compromiso de ICREA de generar y desarrollar tecnología, pudimos ver eso desde cada uno de los gobiernos.
Entonces, gobierno colombiano, en Estados Unidos, el enfoque que era para tecnología tuvo que ser utilizado para temas de medicina. Y eso nos llevó a entender que de alguna manera, si queríamos seguir como gobiernos, ¿sí? Teniendo liderazgo en cuanto a economía, debíamos hacer planes de contingencia en tecnología, porque muchos de los negocios que hoy viven, porque otros quebraron, son los que tenían procesos de tecnología y comunicación. ¿Ya? Entonces, el gobierno ve importante el tema médico y también el tema de tener la tecnología actualizada y generan rubros importantes que cambiaron desde muchos focos. Por supuesto. Y justamente para añadir en el tema de centros de datos, sabemos que algunas de las grandes farmacéuticas que ya obtuvieron permisos para vacunar, utilizaban grandes capacidades de cómputo. Y para ello, pues una de las cosas importantes que buscamos dentro de este estudio era reconocer, saber si el gobierno reconocía las capacidades del data center y cómo podía actualizarse. Y cosa interesante, si notan, casi la mitad de nuestros entrevistados tenían una posición neutral, tal vez porque o bien desconocen si el gobierno está muy inmiscuido dentro de la industria de centros de datos, o bien definitivamente necesitan personal especializado dentro del gobierno para poder entender cómo ayuda a esta industria. Sin embargo, pues también encontramos que tanto el desacuerdo como el totalmente desacuerdo que forman más de casi la tercera parte de esta respuesta, es decir, identifican que el gobierno desconoce completamente para qué funciona un centro de datos y cómo podemos darle una mejor intervención para los análisis de datos que existen y que son necesarios para el desarrollo comunitario. Aquí hay algo que quiero anotar y es que ICREA como norma, cómo se acerca a los gobiernos para que puedan tener esta base de norma para el desarrollo de tecnología, hubo algo que pues para mí fue sorpresivo y tuve que de alguna manera hacer varias reuniones, eso en el gobierno de Colombia, Perú, Chile, específicamente Chile, que también fue una sorpresa para mí en el 2020, y es que no ven, digamos que los data centers como la base de las comunicaciones, sino el personal en software y hardware porque tenemos que hacer apps. Entonces yo les decía, ok, perfecto, hay que hacer desarrolladores y profesionales en software y hardware, pero ¿usted dónde los va a tener? ¿Cómo va a mantener esa infraestructura? ¿Cómo va a hacer que todos estén comunicados? Eso tiene que estar en un data center, independientemente de que diga, yo lo tengo que tener en la nube. El desconocimiento desde los gobiernos es un tema que en ICREA personalmente es una de mis banderas y que ha hecho que seamos una norma que lidere y es eso, hacer que los gobiernos conozcan de cómo sí funciona. ¿Sí? Y como las normas no se hacen solas, las normas se hacen a través de la costumbre y la costumbre la hacemos todos, ustedes como parte de esta familia, ¿sí? La idea es que hagan parte de este proceso, o sea, que también lo exijamos, ¿sí? Claro, claro, Carolina. Y bueno, pasando del tema político, nos vamos al tema de ciberseguridad, algo que también nos atañe y que vamos a promover dentro de ICREA en los próximos meses. Vamos a buscar que nuestras alianzas con el APSI y con otras organizaciones que se dedican al tema de ciberseguridad respondan a esta inquietud, principalmente en dos aspectos. Por un lado, la ciberseguridad es responsabilidad del centro de datos. Sí nos enfoca más de la mitad de los encuestados. Aunque la ciberseguridad es responsabilidad de cada uno, el data center podemos inferir dentro de esta pregunta que es responsabilidad de todos. Todos tenemos una acción y tanto quien nos provee el servicio de conexión como nosotros no ser víctimas de ciberseguridad, pues, nos permite estar al tanto y estar alertas de lo que está sucediendo dentro de nuestra industria.
Por otro lado, también preguntamos si el gobierno del país, de la organización, debería invertir en ciberseguridad, en centros de datos. La respuesta fue apabullante. Casi 2/3 de estos encuestados demostraron que sí, el gobierno tiene que estar más enfocado también a la inversión en ciberseguridad de data center por un tema de seguridad nacional. Y esto lo hago un poco en comparación con lo que está haciendo Reino Unido como detalle. En Reino Unido se creó el Centro de Ciberseguridad Nacional, con el cual se está buscando que un data center sea el proveedor de ciberseguridad para toda la isla, para todas las islas británicas. Es algo innovador dentro del tema dentro de dentro de los países. Algo similar está haciendo China, está haciendo Estados Unidos, algo similar está haciendo Rusia. Entonces, consideramos que este tipo de tendencias sobre ciberseguridad debe estar enfocándose cada vez más dentro de nuestra región. Por otro lado, nos enfocamos al tema del medio ambiente y preguntamos si la organización cuenta con políticas ambientales acordes al desarrollo del país. Y sí, la mayoría mencionan que sí existe una política, la cual están buscando que se busca que esté acorde con los objetivos de desarrollo sostenible que en algún momento platicamos, pero también que podamos trabajar en materia de impacto al medio ambiente, y para ello ICREA ya desarrolló el sello verde, que es una gran aporte para poder apoyar y reducir la huella de carbono, que es nuestra segunda pregunta. Espérame, ayer tuve una reunión con un data center internacional que no voy a nombrar, pero me dijo, ¿y en qué incide hacer el sello verde? La persona que sabe de data center. Entonces yo le dije, mira, el sello verde impacta directamente en tu bolsillo. ¿Cómo así, Caro? Sí. Cuando tú haces todos los procesos de ahorro de energía, de mitigar procesos, de organizar, de que no haya emisión de CO2 y con todos los planes y políticas de gobierno que están en este momento en apoyar ese tipo de cosas, pues se ve reducido. Entonces me decía, pero ¿cómo lo veo? Tú optaste por el sello verde, hiciste todas las buenas prácticas y hoy ya tienes un PUE más bajo. Tú debes contárselo a la empresa de energía para que ellos bajen el costo de tu energía. ¿Cómo así, Caro? Hicimos un ejercicio y en el proceso fue más o menos que se ahorra el data center que implica y aplica el sello verde casi $300,000. Eso es lo mínimo al año en costos de energía. ¿Sí? Además de ayudar al planeta, estamos ayudando a los data centers para que sus costos se puedan, eso que ahorran en energía, lo puedan, digamos que aplicar en desarrollo de tecnología e infraestructura. Esto no lo sabían y me dicen, pero ¿para qué lo hacemos? Normalmente cuando dicen una certificación lo dicen por marketing y después terminan siendo nuestros hermanos por 10, 20, 30 años recertificándose porque esta es una solución en la que quien lo aplica sabe que va a ahorrar dinero y que va a tener la garantía de la disponibilidad en su data center. Esa fue la respuesta de ayer. Me dice, Caro, ¿y cuánto me puedo ahorrar? Cuando le dije el valor en dinero, me dijo, ¿cómo lo hacemos? Imagínense, como familia hasta eso ayudamos, para que cada uno de los data centers pueda tener en el momento de aplicar el sello verde y todas las buenas prácticas de ahorro de energía, de emisión de CO2, ahorros en lo que realmente deberíamos tener y pues ayudar a nuestro planeta. Por supuesto. Y finalmente, les prometemos que es la última diapositiva de la presentación. A nivel internacional, los centros de datos mejorarán su infraestructura en los próximos 3 años. Fue la tendencia principal que observamos. Aunque hay gente que existe que considera que estas tendencias, que la infraestructura va a mejorar en los próximos 10.
pero es algo muy común. Creo que, y no nos los va a negar el ingeniero Rocha, en la tendencia que el COVID nos impulsó es que en los próximos 3 años vamos a mejorar radicalmente la infraestructura de data center. Sí, desde luego que así es, Hugo. Estos próximos 3 años, es más, estos próximos 5 años van a ser de un crecimiento muy acelerado, poco menos acelerado de 5 a 10 años, pero de todas maneras la curva de crecimiento va a ser asintótica completamente hacia, hacia arriba. Así es que si las inversiones vienen, se han enfrenado, como bien apuntaban hace un momento, por cuestiones de estrategia de dirigir el dinero más hacia el problema de salud que a las soluciones tecnológicas, pero la misma pandemia nos ha acorralado a un crecimiento tecnológico. Así es que pues las inversiones van de la mano. Es más, tan van de la mano que grandes data centers en todo el 2020 se han estado cocinando y creciendo, y a partir de este año se empiezan ya a construir, a certificar y a operar un gran número de data centers en toda la región latinoamericana. Por supuesto. Bueno, quiero finalizar solamente para apuntalar las tendencias principales que observamos, tanto microdata center como renovables, muy similar a lo que vimos en México. Y pues obviamente me gustaría abrir rápidamente 2 preguntas de la audiencia que quieran participar. Y sobre todo para no terminar más tarde. Para ello, pues bueno, Francisco nos pregunta, y no sé si quieras que la abra a los ponentes, nos menciona, ¿qué consideran que deberíamos hacer los profesionistas en centros de datos ante las nuevas tendencias en equipos de infraestructura y llegada de nuevos operadores en data center? Huguito, ¿quién da la respuesta? Pues bueno, me gustaría, tú, Carolina, o el Ok. ingeniero. Yo voy a dar lo que yo considero. Los profesionales en centros de datos en México lo que tienen que hacer es estar a la vanguardia en desarrollo de tecnología de data center y en conocimiento. Porque como les hemos mostrado con esta encuesta, lo que evidenciamos es que se necesita personal capacitado y que realmente no existe. Que si miramos estudios de las universidades, hay una deserción, sí, en cuanto a temas académicos, pero una necesidad de tener profesionales capacitados en infraestructura de data center. ¿Sí? Es por esto que mi respuesta real es que lo que tú debes hacer, ¿sí? Es estar a la vanguardia en tecnología capacitándote. Y pues obviamente a través de ICREA tenemos todo nuestro proceso de formación al cual te damos la bienvenida y les cuento que comenzamos nuestro primer curso de este año que inicia el 15 de febrero, ¿sí? En el cual vamos a tener un proceso formal y muy juicioso de crear diseñadores de data center, al cual te invito a ti y a todos. Esa es la respuesta. Si tú estás capacitado, tú vas a estar dentro de los procesos de vanguardia de lo que se va a necesitar, porque hasta la más pequeña empresa va a necesitar una persona con estos conocimientos. Claro. Ingeniero, no sé si gusta agregar algo. Bueno, mira, nomás para madurar un poquito el concepto. El curso de diseño de data centers no necesariamente es para crear diseñadores, es para conocer detalladamente la infraestructura de un data center, entender qué, por qué y para qué es cada cosa que está dentro de un data center. Entonces, a veces piensan que van a salir como, qué sé yo, como gurús ahí para poder hacer su ingeniería completa,
no es eso realmente. El curso de diseño de data centers no es un curso de ingeniería, es un curso en el que van a entender completamente el universo que existe dentro de un data center y que es muy, muy grande, muy intenso, muy en una forma muy detallada, que no lo van a aprender eso en ninguna universidad, en ninguna escuela, en ningún lado, ni vamos, ni viviendo en el data center, a menos que vivan mucho tiempo dentro de un data center. Entonces, la forma rápida de llegar a un nivel de conocimiento de lo que es un data center, cómo funciona y para qué es cada cosa, es con un curso de certificación de diseño en data centers. ¿Mm? Muchas gracias, ingeniero. La pregunta de Juan, ¿cómo se proyectan los sistemas de monitoreo de misión crítica con el desarrollo de los data centers? Ahí sí me gustaría que contestara usted, ingeniero. ¿Cómo se proyectan qué, perdón? Los sistemas de monitoreo de misión crítica con el desarrollo de los data centers. Bueno, realmente el desarrollo de los data centers va de la mano con un sistema muy apropiado de monitoreo. Si no puedes, hay una definición, es decir, si no puedes medir, no puedes controlar, y si no puedes controlar, pues te enfrentas a un fracaso, ¿no? Entonces, para poder tú manejar un data center en las condiciones actuales de la tecnología, debes tener las capacidades de estar midiendo, o sea, monitoreando todas las variables, tanto eléctricas como de clima, como de mismas comunicaciones, como de seguridad, y tienes que estarlas monitoreando en una forma eficiente, dinámica y con la mejor tecnología disponible en cada caso. Entonces, desde luego que el crecimiento del monitoreo de data centers va de la mano con el crecimiento de los data centers. La verdad es que hoy por hoy, una tendencia muy grande que existe son los Edge Data Centers, los data centers de borde, que pueden ser data centers desde muy chiquititos, de esos que, como las setas de teléfonos que se ponen en las calles, hasta un data center del orden de 30 metros cuadrados. Pero esos data centers se tienen que monitorear remotamente. Y desde luego los grandes data centers tienen que tener un centro de monitoreo para controlarlo. Así es que sí, el crecimiento del tema de monitoreo con los data centers es una cosa que va totalmente de la mano. Claro, ingeniero. Por temas de tiempo, no me gustaría alargar un poco más la presentación. Por ello, los invito a que me dirijan las preguntas a mi correo hsantillana@icreainternational.org. Y pues me gustaría darle la palabra tanto al ingeniero Rocha como a Carolina para que propiamente nos despidamos. Bueno, yo lo primero que quiero es darle las gracias a todos ustedes por la participación, a la familia ICREA, a Eduardo por creer en mí, porque este reto de ser ahora la gerente comercial de ICREA, más que pensar en traer muchos clientes, es una responsabilidad con cada persona que cree en este proceso y en este sueño que hoy es realidad para mí. Hay veces me voy a poner emocionada porque digamos que cuando comencé en esto y terminando mi carrera como abogada, para mí esto era hablar en chino y me decían cómo una abogada termina en tecnología. Hoy les digo que orgullosamente amo saber de normas, que ICREA me abrió la puerta a cambiar el mundo como lo pensamos cuando estudiamos derecho, y es que se hicieran las cosas justas, que todos tuviéramos, digamos que información, y yo decía, ¿cómo desde tecnología voy a lograrlo? Hoy puedo decirles que ICREA como norma es el baluarte en muchos países y en el gobierno de Colombia, que es mi país, obviamente, digamos que el ejemplo comienza en casa, ¿sí? Donde pudimos desarrollar tecnología y hoy muchos tienen conocimiento no solo de infraestructura, sino de ver la realidad del desarrollo en tecnología de mi país, como muchas personas que conocí comenzando una carrera de ingeniería hoy son CTOs,
¿sí? Como países como Bolivia, al cual también quiero mucho, desarrollan tecnología y pues eso hace que yo hoy deba dar las gracias a todos los que han conformado esta familia, a todos los que han creído en la norma y en mí, a Eduardo, a la familia ICREA, porque sé que este nuevo comienzo como gerente comercial no es simplemente traer o conocer muchos clientes, sino una responsabilidad social. Entonces, a todos ustedes, gracias, a Dios, a la vida, a lo que comienza en este nuevo año, que son bendiciones. Yo declaro un año bendecido, no solamente para la familia Clea, sino para todas sus familias. Y sé que Dios va a ser nuestra guía en estos dos retos que hemos tenido que comenzar a tener, desde comunicarnos a través de un computador o aislarnos de nuestra familia por estar enfermos. Entonces, a todos bienvenidos y de nuevo, gracias. Ok, pues a mí ya Carolina ya no me dejó nada. Así es que les dejo un abrazo fuerte a todos. Gracias por haber participado en este momento tan agradable y pues estaremos en contacto en diferentes formas. Gracias y hasta luego. A Chao, Hugo chao. hay que darle las gracias. Gracias, Hugo, muy Hugo, desde buena. luego. Sí. Hugo, excelente labor para esto. Muchas Muchas gracias. gracias, ingeniero. Pues muchas gracias a todos los asistentes. Hoy termina nuestra primera sesión. Los esperamos dentro de 15 días para una nueva sesión del miércoles de CREA. Estén atentos, les vamos a invitar, les vamos a llegar la invitación para que puedan registrarse. Sin más por el momento, pues les agradecemos a todos los que se están conectando, a todos los que participaron y pues desde la familia ICREA les deseamos un muy feliz 2021.